nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar. Hola amigos, ¿sabían que las próximas elecciones regionales y municipales se convocaron ya? Pues sí. Se convocaron para el domingo 5 de octubre del año en curso, según Decreto Supremo 009 de 2014 PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. Estos comicios permitirán a todos los ciudadanos elegir a sus presidentes, vicepresidentes, consejeros regionales, así como también a sus alcaldes y regidores, tanto a nivel provincial como distrital, en un periodo de gestión que abarcará a partir del 2015 al 2018. Pero hay una pregunta que circula a nivel de todos los ciudadanos. ¿Por quién votar? ¿Quién es el candidato que reúne realmente las condiciones o las actitudes ético y morales y la capacidad de gestión que realmente la población espera alcanzar? Y es que la crisis política que existe en lo profundo de nuestro país es realmente preocupante, pues nos está llevando a una extrema pobreza moral. Esto nos exige pues también un compromiso de cada ciudadano para poder reflexionar sobre las causas que están ocasionando esta crisis moral. Y precisamente en este tema tratamos de reflejar el origen de dónde se inician los errores de un mal gobierno y la razón del por qué no puede evitarse tanto escándalo y circo mediático que realizan nuestros políticos en la actualidad, que a su vez agudizan más la pobreza moral. ¿Estará el origen de este problema en la falta de valores morales, espirituales y sociales? Por eso nuestro planteamiento inicial y fundamental es y seguirá siendo elegir al candidato por su vida moral, mas no por sus promesas. Hola amigos, les saluda Chari Ciudad en esta nueva edición de Paru Quibya, dentro del marco, como siempre, de la vida ejemplar de Ramón Castilla y Marquesado. En esta oportunidad nos acompaña José Ramos López. Él es abogado de profesión, un gran amigo, y agradecemos, le damos la bienvenida y agradecemos anticipadamente por su colaboración en este portal Castilla Vive. Buenas noches, José. Buenas noches, Charito. Quisiera brindar un pequeño espacio para que pueda saludar a todo el público que visita nuestro portal. Muchísimas gracias, Charito. De manera especial a ti como amiga, después de tanto tiempo que nos reencontramos, y también al director que de una u otra manera está contribuyendo a brindar educación, que es un punto fundamental para todos los ciudadanos. Como comentaba anteriormente, estamos muy cerca a un proceso electoral, a las elecciones regionales y municipales, pero sin embargo el ciudadano se encuentra con el dilema todavía de saber a quién poder elegir. Es que tenemos una experiencia realmente lamentable de anteriores candidatos. José Ramos, mi pregunta sería, a tu parecer, un buen candidato, aparte de poseer una visión clara acerca de la comuna y un conocimiento acerca del marco jurídico, ¿qué cualidades y valores tendría que poseer un buen candidato? Yo creo que un buen candidato tiene que poseer tantos valores, como bien tú lo has dicho, formación jurídica, formación administrativa, pero aparte de ello creo que uno de los valores fundamentales que debe tener un candidato es ese don de servicio, de servir a los demás. No sé si te recuerdas que en nuestra parroquia había un bonito mensaje que puso nuestro amigo Juanito Davis, que decía, dormía y soñaba que la vida era alegría, ¿no? Me desperté y vi que la vida no era alegría, era servicio, pero sirviendo a los demás se encuentra esta alegría, ¿no? El problema es de que muchas veces se postula a ser político, ya sea alcalde o ser presidente de regiones, pero no con la intención de servir a los demás, sino con la intención de servirse a sí mismo, o a sus allegados, o a sus familiares, o a sus financiadores, ¿no? Entonces ahí la política lo vemos como, no como servicio, sino como lo vemos como política de robería, ¿no? Entonces por eso yo pienso que el valor fundamental es de que este candidato
se acuerde de los ciudadanos no solo en las elecciones, sino que siempre se debe acordar y siempre estar dispuesto a servir a los demás y servir especialmente a su comunidad que lo elige. Claro, y yo entiendo que dentro de la actitud de servicio hay muchos valores que encierra, ¿verdad? Por ejemplo, ser conciliador, ser amable, poseer un buen estado de salud, tanto físico como emocional, puesto que es el trato con la gente de su entorno y con la comuna también. Pero dentro de eso también creo que es importante señalar un poquito la apertura al diálogo, ¿no? Porque nuestros gremios se quejan mucho de que ni siquiera se les permite escuchar lo que son sus demandas. Y más que nada, y básicamente, todo esto, principalmente que sea real, porque mayormente nos quedamos en meros clichés políticos, como los que estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Como por ejemplo, recuerdo uno que casi todos los candidatos traen lucharé o voy a luchar por la pobreza, o me comprometo a luchar por los pobres, ¿verdad? Tres cosas fundamentales, aparte de ese don de servicio del político que acabamos de hablar, tres cosas fundamentales que debe reunir. Saber decir gracias, pedir las cosas por favor y sonreír. Sonreír, que es el idioma universal. Y como bien tú le dices, que el político que representa a la polis hace de intermediario entre los empresarios y los trabajadores, entre los trabajadores y entre las autoridades administrativas. Es el conciliador, es el que interviene para crear la paz social, para crear el orden. El administrador público, si no tuviera ese don de conciliador, se convertiría prácticamente en un dictador. Se hace esto porque yo lo digo, no. Tiene que haber el consenso de la mayoría y tratar de reunir esas cualidades, de juntar los unos con los otros para un objetivo común. Tenemos amargas experiencias y lamentablemente es que pasamos por una crisis de valores, ¿verdad? Toda esta crisis de valores nos ha llevado a una pobreza moral realmente. Mi pregunta sería, ¿cuál es la causa de esta pobreza moral definida en su máxima expresión, es decir, la corrupción? Pienso que la causa fundamental es de que nuestros colegios, nuestras universidades, nuestros niños se han empobrecido. La educación, en síntesis, se ha empobrecido. Se ha empobrecido porque, como dicen, uno ve una frase y dice, mi generación es de cuando el padre nos miraba, nos decía estas cosas, las otras cosas. Entonces, yo insisto que todos estos valores se han empobrecido porque no hay ese complemento de educación de que había nuestros maestros con nuestros padres, porque la educación parte fundamentalmente de las familias, de nuestros padres, de nuestros vecinos, un buenos días, un buenas tardes, un gracias. Entonces, ese es el problema de la causa moral, de que se ha privatizado nuestra educación. Sí, como sabes, José, somos amigos desde mucho tiempo, yo soy profesora y en educación nosotros aprendemos, enseñamos o tratamos de clasificar las causas de la corrupción en dos formas, en dos clases, en causas endógenas y causas exógenas, ¿verdad? Endógenas que está comprometido al sujeto, a la persona, y las exógenas que está comprometida a la sociedad. Pero sin embargo, si no existe lo uno, o si existe lo uno, pues de por ello existe lo otro también. Por ejemplo, en las endógenas, una de las principales sería la falta de valores morales que se les enseña, o la falta de una conciencia social. Porque hay muchos padres que en el afán de proteger a sus hijos, pues encierran a estos jóvenes en unas burbujitas muy apartados de la realidad en que ellos están viviendo, ¿verdad? Y dentro de las exógenas son muchas, pero una de las principales sería, por ejemplo, en la actualidad de lo mucho que padecemos, la impunidad ante la corrupción, ¿verdad? O sea, borrón y cuenta nueva. Es posible que los políticos tradicionales, los partidos, líderes más conocidos por la prensa sean capaces de representar un nuevo tipo de servidor público, entre comillas, ¿verdad? Y con mayúscula. ¿Es necesario un cambio de generación o la oportunidad a los líderes jóvenes? Creemos que no se puede poner el vino nuevo o novelo, como decía, en cántaros viejos. Creemos que la política se debe dejar en las manos de las nuevas generaciones. Y ahí la responsabilidad de todos nosotros, padres de familia, maestros,
de incentivar, de cultivar, de formar a nuestros hijos que se dediquen a la política. Yo me acuerdo que muchas veces mis padres me decían, no te vayas a meter en política, porque en política solo saben robar, saben engañar a la gente, porque es el concepto que se ha hecho. Política sinónimo de robar, política sinónimo de engañar a la gente, lo cual es totalmente falso. Eso nos hace creer para alejarnos de la política, alejarnos de nuestro interés por la cosa pública, mientras los vivos y mal preparados se encargan de administrar mal y hacer todo lo que hoy día vemos lo que es la política. Entonces, nuevamente les reitero a los padres y maestros de incentivar a los niños, de que se formen y de que tengan ese interés por la política, pero la política entendida como política de servicio a los demás. Hay una nueva generación de líderes jóvenes, porque la verdad es que siempre vemos las mismas caras en la televisión, ¿verdad? Esos políticos que por años lo vemos, ¿no? Pero los jóvenes, ¿dónde están? Yo pienso que los jóvenes se encuentran en las comunidades cristianas, en los sindicatos, se encuentran en las escuelas, en las universidades. El problema es que muchas veces ese conjunto de ideas separadas, dispersas, no logramos reunirnos. De ahí que siempre se aprovechan los que son financiados por dineros ilegales, por las grandes empresas y que salen a representar para defender sus intereses de ellos. Hay líderes, el problema es de tratar de agregarnos y de, digamos, conseguir esos objetivos, de trabajar de manera conjunta para el bien de nuestra comunidad. Si la población no tiene ejemplos claros de que sí es posible tener servidores públicos diferentes, me refiero a servidores públicos honestos, transparentes, trabajadores, entonces la población seguirá pensando de que es casi imposible combatir la pobreza moral. Y habría mucha gente que seguirá sosteniendo equivocadamente esta frase, que robe pero que haga obra. Mi pregunta sería, disculpe, ¿dónde están los referentes de una manera alternativa y saludable de hacer y de ser servidor público diferentes? Basta recurrir los libros de historia, que muchas veces las clases que dominan va contra sus intereses, ¿no? Enseñarnos a un Tupac Amaru que en 1780 con su esposa y toda su familia se levantan para defender los intereses de las clases más débiles de aquel entonces, los indios. Todos son descuartizados, todos son asesinados porque defendían intereses, digamos, de su comunidad. Viniendo más cerca, en la guerra con Chile, encontramos a un Francisco Bolognesi, un militar ya retirado, pero que vuelve y nos da ejemplo, el valor de patria, el valor de ciudadanía para defender los intereses también de una nación. Alfonso Ugarte, tenemos ahí a Milgram, tenemos también como ejemplo a Ramón Castilla, que muy bien lo resume el más grande historiador que ha tenido el Perú, Jorge Basadre, que dice que la síntesis de un gran presidente y de un gran servidor público dentro de los primeros 100 años de la República se resumiría en Ramón Castilla. Uno que abolió los contributos a los indígenas, liberó a nuestros hermanos esclavos, a pesar de la abundancia económica que había en aquel entonces, un presidente que muere pobre a tal punto que después tienen que darle un óvulo económico a la esposa para que pueda sustentar sus necesidades diarias. Vemos qué gran diferencia con nuestros presidentes actuales, que apenas terminan, por arte de magia o por quién sabe qué motivos, todos salen millonarios. Esa es la gran diferencia de que, ejemplo a seguir, sí hay servidores públicos. El problema es que hay que enseñarle a los niños, enseñarle a la juventud, para que sigan esos buenos ejemplos y no se conviertan, cuando tengan el poder, para servirse ellos mismos. José, estuvimos conversando anteriormente y me comentaste acerca de esta historia, esta anécdota acerca del cañoncito de Ramón Castilla. Así es, Eduardo. Una de las cosas que sucedía y que ahora no suceden, digamos, en forma exagerada en nuestros tiempos, era en el tiempo de Ramón Castilla también había ese defecto de la empleomanía, ¿no? Que todo buscaba los favorcitos, el puesto por acá para mi esposa, para mi hijo. Y hay un buen día, un cumpleaños, el cumpleaños de Ramón Castilla lo celebraba el 31 de agosto,
se acerca un joven oficial y le hace el regalo de un cañoncito. Y Castilla, una persona educada y culta, lo recibe este cañoncito, pero se da cuenta que este cañoncito tarde o temprano iba a disparar. Pasado las fiestas, a sus edecanes y a todos sus trabajadores le dicen que no se acerque al cañoncito, porque el cañoncito era pronto a disparar y no se sabía cuándo. Y todos llegan a tal punto a convencerse, a creerse que realmente ese cañoncito tenía pólvora y que iba a disparar. Después de transcurridos los días, un buen día se entrevista con este joven oficial que le había hecho el regalo y le dice: ¿sabe qué? Yo quisiera, señor presidente, que me dé un puesto de procurador en la aduana del Callao. Entonces, de aquel entonces Castilla lo concede este puesto y comienza a decir a sus edecanes, todos sus trabajadores, que ya podían ir a ver, acariciarlo, tocarlo, verlo como es este cañoncito, porque ya había disparado, y que el disparo había sido bajo, ¿no? Porque había pedido solo un puesto de procurador. Entonces, esa es una moraleja de cuánto ha sucedido el tiempo de Castilla y sucede en nuestros tiempos. Sí, exacto, hasta ahora, ¿verdad? Cuenta la historia que Ramón Castilla fue un ejemplo de servidor público a seguir. También la historia cuenta de que Ramón Castilla fue un presidente que sobrevivió a la presión de la corrupción en un tiempo en que la riqueza abundaba acerca de la actividad del guano, ¿verdad? Que es comparable a la riqueza que entra ahora por la actividad minera. También cuenta la historia que después que venció a José Rufino Echenique, un minero de Chachapoyas le regaló una mina y que él tuvo el valor de rechazarlo y a la vez de mandarlo a inscribir en la propiedad pública. Mi pregunta sería, ¿es Castilla un modelo de servidor público diferente? ¿Es su ejemplo una esperanza de que sea posible gobernar un país sin corrupción? Pienso de que Castilla es el ejemplo, es uno de los ejemplos a seguir, como te digo. Y como tú bien has dicho, ¿no? Le ofrecieron estas minas, él lo rechazó como individuo, como persona privada, lo aceptó como presidente y lo puso al servicio, a nombre del Estado, a nombre de la sociedad. Claro. No lo inscribió de manera personal y lo tuvo escondido y después que pase un tiempo lo saca de unos fondos. No, es un ejemplo a seguir. Como bien dices, gobernó por 2 periodos y en estos 2 periodos, lamentablemente, un servidor público como Castilla murió en la pobreza. Y es verdad que después de su primer periodo se tuvo que sublevar contra Echenique y en su segundo periodo y construir tantas obras que el Perú hoy día le debe tanto honor a este presidente como el primer ferrocarril que se construyó. Reiteramos la abolición de los contributos de los indígenas y la libertad de los esclavos que todavía había en el Perú. Es cierto, él murió en la pobreza, pobreza material, pero gran riqueza en lo moral, ¿verdad? Recordemos también mucho acerca del código moral de nuestra cultura inca, ¿no? Que fue una cultura aguerrida, disciplinada. Dentro de ellos tenemos el Amasúa, no robar, ser honesto; Amaqueya, no ser ocioso, trabajar; y Amayuya, no mentir, ser sincero y no ser demagogo, principalmente para los políticos de la actualidad, ¿verdad? ¿Crees tú de que debería continuar en vigencia este código? Yo pienso que este código tiene vigencia porque, que te digo, se debe transmitir siempre a los niños y a los jóvenes, ¿no? Como nuestros antepasados, y no hay que olvidarnos nunca de nuestros orígenes, resumían en 3 frases, como tú lo has dicho, ¿no? Amaqueya, Amasúa, Amayuya. Definían todo un problema, pero lo importante es los hombres, quienes aplican estos principios. Ahora nos encontramos con una enmaraña, una cantidad de libros, ¿no? El Código Penal, el Código Procesal, pero muchas veces, te digo, son hermosos, nuestra Constitución es hermosa, pero el problema son los hombres que lo aplican. Ese es el valor, y para ser bien aplicado no solo hay que tener bonitas frases o bonitos códigos, sino hay que formar a los hombres para que lo apliquen bien, y pienso que así mejoraremos nuestro país. Y así saldrán políticos nuevos, con otras intenciones, con otros objetivos. Muchas gracias, José Ramos, por tu aporte incondicional a la cultura.
Me despido. Gracias a todo el público que visita nuestro portal. Nos estamos viendo hasta la próxima edición. Un abrazo. Gracias. Can I get